Sí, listo. Entonces, la letra mi, hermanos, es como se pronuncia como una M en español. Comenzamos con una línea desde abajo, subimos y hacemos esto, ¿verdad? La última línea es más corta que la primera, ¿verdad? Es como si fuera una U, pero lleva las líneas de la M, pero la primera es más larga, ¿verdad? Puede ser como una H, sí, como una H minúscula, ¿verdad? La H minúscula es así, ¿verdad? Entonces, hacemos esto, ¿verdad? Nada más no se nos olvide esta última línea, porque esta es importante también, ¿sí? Entonces, es la letra mi, que dijimos que se pronuncia como una M, como si dijéramos mamá, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra testigo, martirios, que empieza con la mi, ¿verdad? Luego sigue la ni. Ahora aquí tenemos que no confundirnos con el español, porque en español, si yo hago esta letra ¿qué es? La V, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, en griego es la ni y se pronuncia como una N, ¿verdad? Entonces, esta letra es la ni. Cuando ustedes lo lean en griego, ahí dice ni, ¿verdad? N, ¿verdad? Después tenemos la xi. Xi, creo que es una de las poquito más difíciles. Hacemos esto y bajamos, ¿verdad? Algunos cuando lo hacen en cursiva comienzan a hacer algo así, ¿verdad? Pues esa es la xi. Pudiera ser confuso cuando la comparamos con la z, ¿verdad? Sin embargo, esta es la diferencia, ¿verdad? Tampoco es la epsilon, es la xi. Bien. Luego sigue la omicron. Esa es de las más fáciles, es como una O, ¿verdad? Entonces aquí no hay mucha complicación. Omicron. ¿Cuál es la diferencia entre la omicron y la omega? Las dos son O. Nada más que la primera es omicron, que significa O pequeña. Omega es la O grande. Entonces, la diferencia entre la O, simple y sencillamente, ¿verdad? Una es más chica, otra es más grande, dependiendo también de su. Se cree que en la antigüedad la omicron se pronunciaba simplemente O, ¿verdad? Y la omega se pronunciaba más largo, O, ¿verdad? Por eso se llama omega, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hoy en día ya no se pronuncia como tal. Después sigue la pi. Esto ustedes, si fueron, se acuerdan de matemáticas, de álgebra, ¿verdad? La pi. Y se traduce como una P, ¿verdad? P, pi. Después de la pi sigue la ro. Ahora, esta pareciera como si es una P, pero es una ro. Comenzamos haciéndole un ganchito por acá y así. Así. Algo así. Y me quedó muy fea la última, pero iba. Así. Es una ro. Ro. Ahora, después de la ro sigue la sigma. Aquí hay que tener mucho en cuenta esto, hermanos. Hay dos sigmas en minúscula. La sigma mayúscula es una, pero en minúscula hay dos. La primera que encontramos ahí es la sigma inicial. También se le conoce como sigma intermedia. Así. Es como si fuera un círculo y arriba lleva una línea, ¿verdad? Como si, imagínense que tiene una cachucha, ¿verdad? Una gorra así, ¿verdad? Entonces hacen el círculo y al final terminamos hacia arriba. Ese se llama sigma inicial o sigma intermedia. ¿Por qué? Porque esa solo se utiliza al principio o en medio de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra cosmos. 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 Cosmos significa mundo, ¿verdad? Mundo. Entonces, cosmos, esta es la sigma intermedia. Sigma intermedia. O también se le conoce, bueno, en este caso es la intermedia. Si la palabra estuviera, si la letra estuviera acá, sería sigma inicial, ¿verdad? Aquí está en medio de la palabra. Ahora, la otra sigma, hermanos, se llama sigma final. Se hace así, como un garfio, ¿verdad? Como un signo de interrogación, pero sin puntito abajo. Pero está al revés, ¿verdad? Entonces, es una sigma final. ¿Por qué se llamará sigma final, hermanos? Porque se utiliza solamente al final de las palabras. Entonces, está la sigma intermedia o la sigma final, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, hermanos? Sí. Muy bien. Entonces, sigma inicial. Sigma inicial.
Voy a borrar aquí. Y luego sigue ¿cuál? La tau, que la tau es como una T, ¿verdad? Solamente hacemos el ganchito de abajo y hacemos la línea. A lo mejor hacerlo un poquito más cerrado el ganchito. ¿Sí? No importa. Es la tau. Después de la tau sigue la Y. La Y, hermanos, es como una U. Así. Una U. Y. Por eso muchos le dicen upsilon, ¿verdad? No, es lo mismo, Y o upsilon, ¿verdad? ¿Sí? Y luego sigue la Fi. La Fi, hermanos, hay también dos maneras de hacerlas. Está lo más sencillo es hacer un círculo y la línea ahora pasa al revés, pasa de manera vertical. ¿Se acuerdan que en la teta era al revés? Era horizontal, aquí es vertical. Es una manera, o también la pueden hacer cursiva. Sí, es una Fi. Cualquiera de las dos formas está bien hecho. Fi. Y esa Fi se pronuncia como una F, ¿verdad? Como foco, ¿verdad? Como Felipe, por ejemplo, ¿verdad? Felipe. Después tenemos, hermanos, la Ji. Me borré aquí arriba. La Fi de Felipe, dice. La Ji. La Ji es como una X. Una X. Ahora, si ustedes ven una X en griego, no es una xi ni una X, es una Ji. Ahora, la Ji también puede pronunciarse como shi, ¿verdad? Shi. Entonces, como Xochimilco, ¿verdad? Shi, ¿verdad? Pero en este caso es Ji o Shi. O una palabra, esta palabra ustedes la conocen. Ay. ¿Qué palabra es esta? A ver si ya más o menos se ubican las letras. Estas letras ya las vimos. Esta es la Ji, esta es la Ro, es como una R, Iota, esta es la sigma intermedia, Tau, aquí se me fue poquito, Cristos, ¿verdad? Esta es la Omicron y esta es la sigma final. Entonces estas ya las aprendimos. Que dice Cristos, hermano, pero la letra es Ji o Shi, porque no dice Cristos o Cristos, ¿verdad? Bueno, hay una regla de la gramática, hermanos. Vamos a aprender, no creo que lo aprendamos todo, pero una regla de la gramática moderna, que cuando está una Ji y una Ro, la pronunciación cambia a Kr. Por eso decimos Cristos o Cristo, ¿verdad? Recuerden que yo les dije que cuando una palabra termina en sigma, y en este caso es una palabra singular, entonces no dice Cristos, dice Cristo, ¿verdad? Es como se traduce en español, ¿verdad? Entonces aquí la palabra es Cristos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces esta letra, hermanos, puede tener muchas derivancias dependiendo de cómo está formulada la palabra en la escritura. En este caso la palabra es Cristos porque tiene una ro anterior, una ro después, ¿verdad? Entonces es Cristos. Muy bien. Después de la Ji, ¿qué sigue? Sigue la Psi, como un tridente, ¿verdad? Psi. Ese símbolo a lo mejor ustedes lo conocen. ¿Hay algún psicólogo? Ese es el símbolo de los psicólogos, ¿verdad? De la carrera de psicología, ¿verdad? Porque precisamente la palabra psicología se escribe con esta, ¿verdad? De psycho, de psico, ¿verdad? ¿Sí? Es más pequeña, o más, sí, más alta, perdón. Un poquito más alta, así. Pepsi, ¿verdad? Aunque ya muchos dicen Pepsi, ¿verdad? Pepsi. Es Pepsi, es Pepsi. Pues psicólogo, psicoanálisis, aunque ya en español ya no se pronuncia la P, ¿verdad? Psico, ya, inclusive en la gramática española, como ya la P ya no tiene ya es disonante, ya no se escucha,
ya se escribe psicología sin la P, pero originalmente venía de la psi, de la letra psi, porque esta palabra es la derivancia de dos palabras griegas que es psico y logos. ¿Qué significa psico y logos? Psico, mente, ¿verdad? Logos, el estudio de la mente, ¿verdad? Es el estudio de la mente. Entonces ahí proviene la palabra psicología. ¿Y qué hace el psicólogo? Estudia a la mente, ¿verdad? Los locos, dice la. Muy bien. Y la última letra, hermanos, la omega. La omega es como una W, ¿verdad? Dice muy, muy sencillo. Entonces, rapidito, hermanos, así como vamos. Ya que ustedes tienen la primera, hagan los demás. Son cinco, es como se llama como planas, ¿verdad? Hagan las planas ahí en su manualito. Ustedes vayan escribiéndolo, ¿sí? Para ir avanzando. Tienen unos 5 minutos para hacerlo. En fin, que ya saben las letras rápido. Esto es para que ustedes agucen su escritura, para que ustedes puedan perfeccionarla y se vayan familiarizando con las letras. Y de preferencia, cuando usted escribe alguna letra, pronúnciala así bajito para que se vaya acordando cuál letra es. Entonces, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, hi, psi, omega. Muy bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos? Un minuto más, hermanos, para seguir. No les quiero presionar ni nada, pero les queda un minuto. Muy bien. ¿Cómo vamos, hermanos? Según ya terminaron. Vamos a dejarlo hasta donde están. Vamos a la siguiente página para ganar el tiempo. Ya en su caso ustedes lo concluyen, ¿verdad?
La siguiente página ya vimos las minúsculas, ahora vamos a aprender las mayúsculas. Son las mismas letras, solamente están ahora en el sistema mayúsculo, ¿verdad? Vamos a aprender, ¿verdad? Primero está la letra A, que es ustedes ya la conocen, ¿verdad? Como una A, ¿verdad? Aquí sigue la línea más para acá. Después sigue la B, como una letra B. La alfa, beta, ¿verdad? Beta. Ahora, la gamma, que es como una letra G, es como si fuera una L que está de cabeza. Gamma, como una L de cabeza. Eso es la gamma. Después sigue la delta, es como un triángulo. Delta, delta. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta. Después tenemos la epsilon, como una E. La epsilon. Después tenemos la Z, como una Z. Z, tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, Z. Después sigue la eta. La eta, hermanos, es como una H, pero es una eta. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Estamos? Seguimos. Teta. Es igual que la más chica, pero en este caso la línea es pequeña y va por dentro, ¿verdad? Igual por el diámetro, pero solamente es una línea pequeña. Teta. Después sigue la letra iota, como una I. En su manual ahí viene solamente la línea, es lo mismo, no hay ningún problema, solamente hay que identificarla como una iota. Ahora, yo siempre pongo las líneas, estas, pues para identificarlo bien, es una iota, ¿verdad? Nada más porque en español normalmente se escribe con esas líneas, ¿verdad? Pero si no las ponen no pasa nada. Luego después de la iota sigue la capa, es como la minúscula, pero solamente le damos las líneas grandes, ¿verdad? Capa. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capa. Después sigue la lambda. Es como un triángulo, pero que le falta abajo la línea para terminarlo, o una V que está invertida, está al revés, de cabeza, ¿verdad? Es una lambda. Y esa, acuérdense cómo se pronuncia, como L, ¿verdad? Lambda. Después tenemos la mi. Ahora yo creo que ustedes se fijen en la mi, porque es como una M, pero la línea en medio va hasta abajo. Normalmente la M la hacemos así, ¿verdad? Pero esta línea en medio va hasta abajo. ¿Sí? Así va. Mi. Después sigue la ni, que es como una N convencional. Ni. Una N, ni. Después tenemos la xi. La xi, hermanos. Así. Las dos líneas, bueno, estas deben de ir como perpendiculares, es decir, más o menos al mismo tamaño, y la en medio es un poco más corta. La xi. Omicron es como una O. Salud. La de arriba. Omicron. Luego sigue la pi. Como una grapa, ¿verdad? Una grapa, así grande. Algunos le hacen las rayas a los lados, ¿verdad? Que quede un poco más larga, no hay ningún problema. Pueden hacer un poco más larga. Después sigue la ro, es como una P, pero es una R, una ro. Bien, la sigma, hermanos. Sigma. Sigma. Es como, si usted se pone su cabeza así de lado, es como una M, pero está como que se cayó, ¿verdad? Una sigma. Sigue la tau. Es como una T mayúscula. Sigue la Y.
Bien. Después sigue la fi. Ya borré la otra. Sigue la fi. Una línea así. Corremos para arriba. Luego sigue la ji. Como una X grande. Ya los últimos símbolos son más sencillos, ¿verdad? Luego sigue la psi. El último la omega. ¿Sí? Alfa y omega. Jesús lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Jesús lo menciona 2 veces en Apocalipsis. Yo soy el alfa. Haciendo alusión al alfabeto griego, ¿verdad? Diciendo yo soy el que inicia y el que concluye, ¿verdad? Todo el sistema gramatical, ¿verdad? Sistema simbólico de la gramática. Entonces, Jesús dice, yo soy dice que Él es el verbo. Entonces, en este caso, Él es toda la palabra, son todas las letras, Él es todo en todo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante este concepto. Muy bien, continuemos, hermanos, con sus ejercicios ahí. Traten de hacerlo. Igual tenemos otros 5 minutos para que lo hagan. Y si no concluimos, pues lo hacemos en casa. Estos yo creo que son más fáciles, ¿verdad? No llevan tanto cursiva, entonces es un poco menos complicado. Muy bien, hermanos. Ya si no lo acabaron, lo hacen en su casa, no hay ningún problema. Esos manuales de ustedes. Vamos a irnos, hermanos, en su manual, casi al último de las hojas está una sección que se llama vocabulario. Vamos para comprender un poco mejor las letras, que es lo que nos interesa en este tiempo, ¿verdad? Vamos al vocabulario, vamos a ver algunas 10 palabras que están ahí e ir comprendiendo más o menos la pronunciación de estas palabras. Entonces vamos a analizarlas y ver por qué se pronuncian como se pronuncian
debido a los accidentes, esa sección de una lista de palabras, vocabulario. Creo que es la 1, 2, 3, 4, son la cuarta hoja antes de terminar el manual, ¿verdad? Vocabulario. No son todas las palabras que están en griego en la Biblia, pero son alguna sección de palabras, ¿verdad? Algunas son sustantivos, otras son verbos, otras son nombres. Vamos a ver unas 10 aunque sea para ir analizando, y esto nos va a ayudar a poder memorizar un poco mejor la pronunciación de las letras, ¿verdad? Y poder entenderlas. A lo mejor al principio usted las lee y dice, bueno, no sé ni qué dice ahí, ¿verdad? Bueno, a través del estudio vamos a ir analizando, vamos a ir aprendiendo. La primera palabra que se encuentra ahí es la palabra ángelos. Ángelos, ¿qué significa la palabra ángelos? Dijimos que originalmente la palabra ángelos era mensajero. Ya en la Biblia, hermanos, en el contexto bíblico, ¿verdad? Derivado del koiné bíblico, la palabra tiene una connotación de un mensajero de Dios que es el ángel. Por eso hablamos acerca de los ángelos. Ahora recuerde, esa os al final, esa palabra os, esas letras os, significa que está hablando en singular. Entonces, ángel. Ahora, estas vamos a analizarlo. Es una alfa. Y luego tenemos dos gamas. La pronunciación de la gama es G, como gato, ¿verdad? Águelos, dice ahí. Pero cuando hay dos gamas juntas, la regla de la gramática del griego moderno dice que cuando hay dos gamas, aquí se pronuncia como una NG. Por eso decimos ángelos o ángel, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Cuando ustedes ven una palabra que tiene dos gamas juntas, aquí se va a decir NG, ángelos. Y por eso decimos ángel, ¿verdad? Ahora, ahí donde dice veces que ocurre, es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece 175 veces, ¿verdad? Por eso dice esas veces que ocurre. Entonces, tenemos la primera palabra que es ángelos. Estas cosas que yo le agregué aquí, hermanos, no vienen en su manual, porque en el manual en la computadora hay un sistema que no me lo da. Cuando yo hice esta lista no venía ese sistema. Pero esto también es muy importante. Todas las palabras griegas que comienzan con vocal, recuerde que la alfa es una vocal. Usted ahí en el manual dice que el sistema alfabético cuenta con 17 consonantes y 7 vocales. Nosotros en español tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. En el griego no, en el griego hay 7 y la alfa es una vocal. Todas las palabras que comienzan con vocal, todas llevan que se llama espíritu, ¿sí? Espíritu. Ahorita vamos a aprender acerca de los espíritus, pero en griego hay espíritus y no son chocarreros, ¿verdad? No son no nada espiritista ni espiritual, simplemente es espíritu gramatical. Puede haber dos tipos de espíritus, está el espíritu suave y el espíritu rudo. Cuando habla del espíritu suave, esto quiere decir que no altera la pronunciación de la palabra. Aquí dice ángelos y está la alfa A, ángelos. Entonces ese símbolo dice que es espíritu suave. Pero hay otro símbolo que no está aquí que se llama espíritu rudo, que es como una comita como esta, pero está invertida. Ese espíritu rudo, cuando aparecen las palabras, esa palabra se ve alterada en su pronunciación. Y entonces si aquí por ejemplo hubiera un espíritu rudo, no diría ángelos, diría jángelos, porque el espíritu rudo se pronuncia como una J, ¿verdad? No le hagan, pero es jángelos. Por ejemplo, hay una palabra que ustedes la conocen porque está en la Biblia, en su portada. Es la palabra hagios. Hagios, o algunos dicen agios, pero es que no están considerando el espíritu. Es la palabra hagios, que significa santo. Santo. Cuando ustedes leen la Biblia, aquí en la portada dice Santa Biblia. Ustedes conocen al Espíritu Santo, ¿verdad? Conocen a los hagiógrafos, que son los santos escritores de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra santo, en este caso, si no estuviera el espíritu, diría agios, ¿verdad? Pero como está el espíritu rudo, aquí la pronunciación es hagios, ¿verdad? Eso significa santo. Más o menos eso es la interpretación gramática, hermanos, que tenemos que considerar. En el caso de ángelos, ustedes dicen ángelos porque es un espíritu, dijimos, suave. Dije yo, si alguien no entiende todavía, vamos a verlo más al ratito. Entonces tenemos la palabra ángelos. La segunda palabra ustedes la dicen todo el tiempo. Amén, ¿verdad? Amén. Amén. Amén o no amén, dicen, ¿verdad? Amén. Entonces esta palabra es una palabra griega, hermanos. ¿Sí?
que originalmente significa verdadero, pero ya en el argot cristiano lo cambiamos como así sea, ¿verdad? Así sea, pero en la original es verdadero, ¿verdad? Entonces, nosotros cada vez que nos congregamos hablamos griego y no sabíamos, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando del amén, ¿verdad? Entonces, aquí está la palabra amén. Aquí igual tiene un espíritu suave y tenemos un acento. Vamos a aprender que en griego hay 3 clases de acentos. Ahorita vamos a ver eso. Está el acento agudo, el acento grave y el acento circunflejo, que es una combinación de los 2 acentos anteriores. Y vamos a ver cómo se utilizan. Pero esta es la palabra amén, que significa verdadero. Tercer palabra, dice ahí, antropos. Ustedes a lo mejor conocen esta palabra, antropos. ¿Qué significa la palabra antropos? Hombre. Hombre. Ahora, ahí en su manual, yo tuve un error ahí, le puse aquí con una omega y es una omicron. Ahí ustedes por favor corríjanlo. Antropos significa hombre. Puede significar humanidad. También se puede decir persona y gente. Antropos, hombre, humanidad, persona o gente. Esta palabra aparece 550 veces en la Biblia, ¿sí? Entonces ya estamos un poquito más familiarizados, ¿verdad? Antropos, ¿verdad? Esa es una teta, es una ro, se dice como una R, antropos, ¿verdad? Entonces, antropos, hombre, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos la palabra Galilea. Esta palabra está con mayúscula al principio, por eso aparece así: Galilea. Galilea. Muy bien. Esta es una gama mayúscula. Galilea. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Galilea, la región de Galilea. Pero aquí atención, hermanos, hay otra regla de la gramática del griego moderno que nos habla, en griego, hermanos, ellos interpretan mucho acerca de los diptongos. ¿Qué es un diptongo? ¿Alguien sabe qué es un diptongo? Un diptongo es la unión de 2 vocales, ¿verdad? En este caso, hermanos, aquí tenemos un triptongo, pero la regla nos habla de este diptongo, ¿verdad? Pues cuando hay una alfa y una iota, aquí la pronunciación es como una E. Entonces por eso nosotros decimos Galilea y no Galilaya. Entonces aún ellos mismos lo conocen como región de Galilea, no región de Galilaya. ¿Por qué? Porque sucede este accidente aquí, ¿verdad? Este cambio que hay aquí. Entonces es Galilea. Muy bien. Galilea. Entonces Galilea significa simplemente, es un nombre de una región que se transliteró, que es Galilea, ¿verdad? No hay un cambio como tal, ¿sí? Siguiente palabra. Alguien que me diga esa palabra, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Véanle. Es una gama, ¿verdad? Tenemos una gama y luego tenemos una rho, luego tenemos una alfa, tenemos una phi, tenemos una eta. Muy bien. Grafé. ¿Qué significará grafé? Ahí dice el significado. Escritura, ¿verdad? Ustedes, de ahí viene la palabra graffiti, autógrafo, radiografía, ¿verdad? ¿Sí? Pues aquí tenemos, yo hace rato les mencioné una palabra que se utiliza en la Biblia, que utiliza Pedro lo utiliza en la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, ¿qué dice la Biblia? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro, ¿verdad? Entonces esta palabra, hermanos, la grafos, viene, bueno, de los santos escritores, ¿verdad? Dice la palabra es hagiógrafo, es la palabra, hace rato les mencioné hagios y la otra sección es grafos, ¿verdad? Cuando en la historia, hermanos, del pentecostalismo, ¿verdad? Ustedes conocen que una mujer llamada Agnes, ¿verdad? En el Instituto Bíblico en Kansas, en el Instituto Bíblico Betel, volvió a hablar, o ella habló lenguas. El director de ese lugar, Charles Parham, no sabía qué estaba diciendo porque ellos tenían mucho tiempo que no conocían las lenguas. Entonces, en el momento en el cual ella está hablando en lenguas, esta Agnes le dice al hermano: escribe lo que estás diciendo, y ella escribió
las lenguas las escribió y eso se le conoce como grafolalos, ¿verdad? O grafolalia, así se le llama. Es la escritura de las lenguas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se meten allí a Google, ustedes van a encontrar la hojita donde ella escribió, ¿verdad? No se entiende nada porque son jeroglíficos, porque pues no, ¿verdad? Pero ahí eso se le conoce como grafolalia o grafoslalia, ¿verdad? Entonces viene de la palabra grafos, que es escrito, ¿verdad? De la palabra grafé. Muy bien. Siguiente palabra, doxa. Muy bien, ya la hermana nos dijo doxa. Tenemos la delta, omicron, xi y la alfa, doxa, que significa gloria. Si ustedes han leído el himnario, viene el primer cantito que es la doxología. ¿Por qué se llamará doxología? Aquí viene dos palabras griegas, doxos y logos. Doxa es la, ¿qué dice? Gloria. Y logos significa estudio, ¿verdad? O palabra, ¿verdad? Estamos, hermanos, estudiando la gloria de Dios a través de ese cantito, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Habla de la Trinidad, a Dios el Padre Celestial, al Hijo, nuestro Redentor, y el Eternal Consolador, unidos todos a alabar. Unidos todos a alabar, ¿verdad? Entonces, es un tratado acerca de la gloria de Dios. Doxa, gloria. Después tenemos la palabra más usada en la Biblia, que es la palabra ego, ¿verdad? Ego. ¿Qué significa la palabra ego? Yo. Es el primer pronombre personal, de la primera persona del singular. Ego, yo, ¿verdad? Jesús utiliza mucho esta palabra, por eso aparece mucho en la Biblia. Si usted lee San Juan, el Evangelio según San Juan, Jesús nos habla acerca de sí mismo y Jesús utiliza una expresión que es muy interesante, que es ego eimi, ¿verdad? O ego eimi, ¿verdad? Esta palabra significa yo soy. Entonces dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por lo menos hay 7 ocasiones en las cuales Jesús utiliza esta expresión. Sin embargo, es una expresión que aparece mucho en la palabra del Señor, aparte de la pronunciación de Jesús, ¿verdad? Ahora, esta expresión es muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros en la Biblia lo encontramos como Juan 14:6, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero la expresión como tal es la palabra ego. Esto significa yo soy. Lo que Jesús está haciendo es que está repitiendo la palabra yo. Dice Jesús, ego eimi, o ego imi, así como se dice. Jesús está diciendo yo soy el camino, la verdad. Es como un énfasis en la declaración, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces, en este énfasis que Jesús hace, hermanos, nos deja claro que no hay ninguna otra puerta, ningún otro camino, ninguna otra verdad, ninguna otra vida que pueda llevarnos a la presencia del Padre, solamente Él. Entonces, Él está haciendo un énfasis como tal en esta expresión, ¿verdad? Es decir, que es más fuerte todavía de lo que pensamos, ¿verdad? ¿Sí? No solamente es un camino, sino que Él es el camino, ¿verdad? Él es el camino. Ahora, ahorita lo vamos a ver esto, pero esta expresión está en presente. Está en presente, y en griego el presente se llama presente continuo. Es decir, que lo que se dice, se sigue diciendo. ¿Sí? Lo que Jesús dice, Él lo sigue diciendo hasta el día de hoy, que es atemporal. Es decir, no tiene un tiempo como tal. No hay pasado, presente ni futuro, sino que sigue siendo. Eso se llama presente continuo, presente lineal. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él es el camino, y sigue siendo el camino, y sigue siendo el camino, y así que pasen generaciones y generaciones de seres humanos, no va a haber nunca otro camino más que Jesús. Entonces, es una declaración bien poderosa, hermanos. Sí, es una declaración bien poderosa porque primero nos hace el énfasis de que es el único camino, y número 2, que siempre va a seguir siendo el camino. Entonces, es algo hermoso poder conocer esta estructura gramatical que nos lleva a considerar la verdadera esencia del Evangelio, ¿verdad? No hay otro camino más que Jesucristo, y siempre va a ser el único camino, la verdad, y siempre será la única vida para nosotros. Así que qué hermoso saberlo. Entonces, es ego, yo. Después sigue la palabra. Muy bien. Tenemos esta expresión. Katos. Katos. Ahora, ¿por qué, hermano, si es he o she? Bueno, hay una regla de la gramática del griego moderno, ¿verdad? Que cuando hay una unión entre la sigma intermedia y la he, la pronunciación es SC, escatos. Entonces, de ahí viene la palabra escatología, escatólogo, ¿verdad?
Entonces, vemos, hermanos, ¿qué significa la escatología? ¿Qué es el estudio? Las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? Es el estudio de hermanos de los últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, la palabra escatos, ¿qué significa? Último, ¿verdad? Último. Entonces ahí viene esta palabra, esta expresión como tal. Muy bien. Otra palabra. A ver, esa palabra, léanla. ¿Pero otra vez? ¿Sí? Zoe. Zoe. ¿Alguien conoce a alguien que se llame Zoe? Hoy es muy común que las muchachas ahora se llamen Zoe, ¿verdad? Bueno, hace tiempo, ¿verdad? Es un nombre muy bonito, significa vida, ¿verdad? Ahora, en la Biblia encontramos diferentes palabras acerca de vida. Y hay una palabra que utilizamos cuando íbamos a la escuela que era la palabra biología. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Qué significa biología? Estudio de la vida natural, ¿verdad? Estudiamos la naturaleza, los seres vivos. Pero a diferencia de la vida biológica, que es bios, de ahí se viene la palabra bios, está la palabra zoe. Jesús, cuando él dice que él es el camino, la verdad y la vida, no utiliza bios, utiliza zoe. Cuando Jesús le dice a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, utiliza zoe, no bios, ¿verdad? Marta lo malinterpretó, pero la palabra es zoe, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra zoe? ¿Pero qué tipo de vida? Habla de una vida eterna, una vida celestial, una vida, hermanos, que no se da en la tierra. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dice que vamos a ser eternos en la tierra. Él está diciendo que vamos a estar, hermanos, en la eternidad con Él en los cielos, ¿verdad? Es una vida celestial, ¿verdad? Una vida eterna. Entonces, vemos la profundidad de la palabra cuando la interpretamos, hermanos, ¿sí? Cuando la entendemos, ¿sí? La raíz de la palabra nos deja muy en claro que vamos a morir en la tierra porque es algo natural del ser humano, pero tenemos una promesa espiritual de que estaremos para siempre vivos en la eternidad. Así que qué hermoso ver, hermanos, esta diferencia. Así que qué bonita interpretación de la palabra. Última palabra, ya para seguir con la clase. Teos. Teos, ¿qué significa teos? Conocemos la expresión teología, ¿verdad? ¿Sí? Teología que viene de la palabra estudio de Dios, ¿verdad? Teos, ¿sí? Conocemos el gobierno de Dios, que es la teocracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es una teofanía, hermanos? Es una aparición de la persona de Dios en algún aspecto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos derivancias en griego que tienen que ver con este contexto de la palabra teos. Ahora, es muy interesante porque hoy en día alegamos mucho, y es algo válido, ¿verdad? De cómo se escribe el nombre de Dios. Entonces hay gente que lo escribe con minúscula y otros con mayúscula. En español es válido alegarlo porque, o en inglés, ¿verdad? No sé cómo lo hagan ustedes, ¿verdad? Porque pues nosotros diferenciamos entre Dios, el Dios verdadero con la mayúscula y los dioses falsos con minúsculas. De hecho, así lo deriva en la Reina Valera 60, ¿verdad? Sin embargo, en la antigüedad, hermanos, como no había ni minúsculas, bien podría hablar el autor de Dios, el Dios verdadero de Jehová o el Dios altísimo, que los dioses con mayúscula. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues había que analizar el contexto del pasaje para poder entender a quién se refería cuando hablaba de la deidad. Entonces, es muy interesante, hermanos, estudiar este tipo de cosas porque nos damos cuenta que es importante, hermanos, el contexto. Es importante el contexto. ¿Sí? El estudio contextual es muy importante. A veces nos vamos por cualquier cosa que parece cristiano sin analizar el contexto. Hay que analizar el contexto de acuerdo, hermanos, a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Recuerde que nosotros somos bíblicos en todos los sentidos. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que predicamos, todo lo que cantamos debe de ser bíblico. ¿Sí? Aunque parezca como que es santo y como que es, hermanos, cristiano, a veces no lo es. Hay que analizarlo desde el contexto bíblico para poder interpretar de manera correcta qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos cantando. Sobre todo en nuestros tiempos, hermanos, donde hay mucha tela donde cortar para poder agarrar, tenemos que ser muy bíblicos en todos los sentidos y analizar los contextos. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el vocabulario. Veo que ya muchos ya están comprendiendo las letras, ya están leyéndolas, ¿verdad? Esa era la idea de este vocabulario. Si nos da oportunidad más al rato vamos a volver a ir para allá. Bueno, antes de regresarnos, vamos al vocabulario. Quiero que ustedes se identifiquen, solamente para poder explicar esto. La palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya me perdí, ya no sé ni cuál voy. Bueno, viene después de Cristos, ya identificaron Cristos. Abajito, ¿qué dice?
Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿sí? Nombre de Abraham. Y después abajo viene David. Ahora, aquí yo por eso quería llegar aquí, porque la palabra David pasa lo mismo que hace rato con, ¿verdad? Con los diptongos. Aquí hay un diptongo. Pues, cuando la unión del alfa y la upsilon o la y se pronuncia David. Por eso decimos David y no David, ¿verdad? Entonces, solamente quería llegar a esto para que ustedes vieran, ¿verdad? Esta unión de estas dos vocales, ¿verdad? Y poder identificar por qué decimos David, ¿verdad? Bueno, porque ese diptongo, según la gramática del griego moderno, nos enseña que se pronuncia como David. Lo mismo pasa con la siguiente palabra, que es la palabra después de David, Pablos, ¿verdad? Dice Paulos, pero por la unión entre la alfa y la y, ahí se pronuncia como Pablos, ¿verdad? Ahora, en griego no hay B, como decimos coloquialmente, B de burro y B de vaca, ¿verdad? No hay B labial ni B labiodental, simplemente hay una B, que es la beta. Entonces ahí no hay ninguna diferencia entre cualquiera de las dos. Pero sí en la pronunciación, en cuanto hay diptongos. Muy bien, esos dos. Después tenemos a Petros. La regla de la gramática del griego moderno, por eso me quería detener aquí. Dice que cuando hay una tau y una ro juntos, la palabra se pronuncia como dr. Por eso decimos Pedros, no Petros, ¿verdad? De ahí está la palabra Pedros. Se pronuncia como una D y una R. Entonces simplemente identificar este tipo de cosas, por si ustedes ven otra palabra que tiene este tipo de accidentes, lo puedan entender. Pedros, así. Pedro, Pedros, Pedros. Por eso le decía que es la gramática del griego moderno, cómo lo pronuncian ellos, Pedros, y de ahí nosotros derivamos el nombre a Pedro, ¿verdad? Sí, esto es la pronunciación como tal. Ahora recuerde que esa es la gramática del griego moderno la que nos da esta regla, ¿verdad? Pero la escritura es griego koiné, entonces podría a lo mejor haber una variante, sobre todo en la pronunciación. Por ejemplo, nosotros, yo puedo decir, por ejemplo, aboqueiro, ¿verdad? ¿Qué significa aboqueiro? ¿Sí me entendieron mi inglés, hermanos? Soy de México, ¿verdad? Pero ustedes lo pronuncian mejor porque ustedes hablan inglés. O sea, a lo mejor la pronunciación es muy distinta, ¿verdad? Si yo digo, my house is red, yo lo pronuncio con la R bien marcada, ¿verdad? Porque soy mexicano, pero ustedes lo pronuncian un poco mejor. A ver, hermano, Gabo, pronúncialo como diría esa, mi casa es roja. O sea, ya el red, él lo hace más anglo, ¿verdad? Más americanizado, ¿verdad? Ya. Sí, todo más americanizado, ¿verdad? Y más americaniza también, ¿verdad? Pero yo no, porque yo no tengo esa hermanos, mi lengua no está habituada a este tipo de idioma, ¿verdad? Entonces, así pasará a lo mejor con el griego moderno, que a lo mejor en el griego koiné la pronunciación era distinta, y ahora por las reglas que estamos metiendo, a lo mejor va a variar un poco. También tiene mucho que ver el hecho de que yo soy mexicano y las reglas que yo conozco están desde el contexto mexicano. A lo mejor si usted se mete a YouTube, por ejemplo, y ve un maestro que es americano, que le enseñe estas reglas, a lo mejor va a haber alguna diferencia de pronunciación, porque precisamente como la lengua es muerta, ya no existe, entonces ellos lo interpretan de una manera distinta, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es el análisis gramatical, que es lo que estamos tratando de visualizar este día. Así que la pronunciación es Pedros, ¿verdad? Será, a lo mejor usted dice Peter, ¿verdad? O Peter, ¿verdad? Bueno, en este caso es Pedros, ¿verdad? Porque estamos en este contexto. Muy bien. De ahí en fuera, pues ya las demás palabras ustedes los pueden, después vamos a verlas. La siguiente página, la primera palabra, la siguiente página. ¿Qué dice la primera palabra? Esa palabra dice, significa señal o milagro. En la Biblia hay un hombre en el Nuevo Testamento que dice la Biblia que él no conoció la muerte hasta que no conoció al Salvador. Hasta que no conoció a Jesús. Dice que la Biblia que lo cargó en sus brazos. ¿Quién? Un hombre, un anciano. Simeón, ¿verdad? Su nombre significa señal o milagro. Esa es la palabra que está ahí. Ahí está dice Simeión, ¿verdad? Simeión, dice ahí, pero la pronunciación es Simeón. Recuerde que esa segunda letra que está ahí es la letra eta. Y la letra eta se puede decir como E o se puede pronunciar como I. Entonces en este caso se pronuncia como I. Si, me, y luego tenemos un diptongo entre la E y la I,
entre la I y la O, perdón, entre la iota y la Omicron. Entonces la pronunciación es, desaparece la I y se dice Simeón, ¿verdad? Simeón. Entonces ahí está la expresión Simeón, milagro. Entonces así vamos a encontrar algunas palabras, hermanos, que fonéticamente está escrito de una manera. Pasa como en el caso del inglés, ¿verdad? Está escrito de una manera en inglés, pero la pronunciación es distinta de acuerdo a las reglas gramaticales del idioma. Así pasa también en el griego, hermanos, de esta manera. Muy bien. Si se nos da tiempo, al final les voy a enseñar otro canto que está en la Biblia, que utiliza también palabras que pueden ser pronunciadas, hermanos, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Y que están escritas de otra manera. Por ejemplo, hay una palabra que es la palabra eterno. Aionos se escribe en griego, aionos, ¿verdad? O aionon, como en el caso del canto que les voy a enseñar, aionon, pero en griego se dice onion, como si fuera cebolla, ¿verdad? Onion, así se dice, onion. Entonces es muy interesante cómo cambia la pronunciación. Nos vamos a cantar de las cebollas al ratito. Muy bien. Vamos a la siguiente, vamos a regresarnos, hermanos, a los signos ortográficos. Esto es algo importante. Yo les mencionaba que las palabras, todas las palabras en griego, hermanos, que comienzan con vocal, tienen algo que se le conoce como espíritus. Esas se les agregaron para diferenciar la pronunciación o la línea fonética de la palabra. Pero también, todas las palabras en griego tienen acentos. Todas las palabras en griego tienen acentos. Nosotros en español estudiamos los acentos y en español decimos que hay acentos prosódicos y acentos diacríticos. ¿Cuál es la diferencia? Hay algunas palabras que tienen, todas las palabras están acentuadas de alguna manera por la sílaba tónica, se le conoce, la sílaba que se escucha más fuerte, pero no todas las palabras tienen un acento, una tilde como tal, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre lo prosódico y lo diacrítico. Lo prosódico es que aparece el acento y lo diacrítico es que no aparece el acento. Tenemos, por ejemplo, la palabra música. Si dividimos silábicamente o en sílabas, decimos música. Entonces tenemos la primera, segunda y tercera. Entonces, ¿dónde va el acento? Música. El acento normalmente en español va donde se acentúa la palabra, donde está la sílaba, se le llama sílaba tónica o donde se pronuncia más fuerte. Música. Sí, música. Tenemos, por ejemplo, la palabra árbol. Árbol. Tenemos la A, ¿verdad? Árbol. Y así nos vamos a ir, por ejemplo, corazón. ¿Dónde está el acento? Son, ¿verdad? Corazón, ¿verdad? Entonces así lo vamos viendo, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo pongo la palabra tierra, lo divido. Tierra. ¿Dónde va el acento? ¿Ah? Si le pongo aquí va a decir tierra, ¿verdad? Tierra. Así se dice, tierra. El acento va en la E, pero en este caso es diacrítico. ¿Por qué? Porque no tenemos acento en la E. En español, si usted le pone acento a la E, está equivocado, porque eso se le llama acento diacrítico. ¿Qué significa eso? La regla gramatical del español, hermano, nos enseña que hay palabras que llevan el acento en la tilde y otras que no le llevan, pero sigue estando acentuada, ¿verdad? Sigue estando acentuada. Hay reglas que nos enseñan esto. Por ejemplo, si una palabra en la primera sílaba, recuerda que las sílabas se cuentan de atrás para adelante, de derecha a izquierda. Si en la primera sílaba la palabra termina con N, S o vocal, esa palabra va acentuada. Si no tiene cualquiera de estas letras, entonces no va acentuada. Si la palabra es grave, que es la segunda sílaba, si la palabra termina con NS o vocal, esa palabra no va acentuada, ¿verdad? Si no termina con esta, puede ir acentuada, ¿verdad? Entonces ya hay unas reglas que tienen que ver si es aguda, si es grave o si es esdrújula. Si la palabra es esdrújula, es decir que la sílaba tónica se encuentra en la tercera, en esta de acá, todas las palabras van acentuadas en esa sección. Entonces hay reglas gramaticales. Ahora, en griego la diferencia es que todas las palabras llevan, hermanos, acento, ¿verdad? Todas, y está la tilde ahí, pero hay diferentes clasificaciones de acento según lo que se enseña aquí. Vamos a ir leyendo. Dice signos prosódicos. ¿Sí están conmigo? Nos regresamos en las páginas. Regrésense, por favor. Donde dice signos ortográficos. Más atrás, hermana. Váyase más para atrás. Regrésese más para atrás. No, o sea, más, regrésese para acá.
Después de donde estuvimos escribiendo los ejercicios, dice signos ortográficos. Más, hermana, dele más. Regrésese más, después de esa sección. ¿Estamos todos, hermanos? Sí. Ok, ahí dice, ahí tenemos, hermanos, signos ortográficos en griego. Dice, además de las letras que representan los sonidos de un idioma, también existen otros símbolos que guían en la pronunciación, acentuación y entonación correcta. Eso se le llama fonología, ¿verdad? Cómo se dicen las palabras. Según su función, los signos griegos pueden clasificarse como prosódicos de puntuación y diacríticos. Vamos a analizar primeramente los prosódicos. Los signos prosódicos indican la correcta pronunciación y acentuación de las palabras. Hay dos tipos de signos prosódicos. Están primero los espíritus. Los espíritus. Dice, toda palabra que empieza con una vocal lleva un espíritu. Si la palabra comienza con un diptongo, el espíritu va sobre la segunda vocal del diptongo. El espíritu puede ser de dos maneras, puede ser suave o puede ser rudo. Vamos a interpretarlo. Suave. El símbolo para el espíritu suave es así. Ay, no me salió. Es como si pusiera una coma sobre la letra, sobre la vocal, ¿verdad? Sobre la vocal. Ahora, el espíritu rudo es así. Se fijan, es al revés. Es como una C, pero es el mismo símbolo de arriba, pero está al revés. Vamos a quitar esto para que no se confunda. Si por ejemplo tenemos una alfa, usted ve este símbolo, es un espíritu suave. Pero si tenemos por ejemplo una omicron y tenemos este símbolo, lleva un espíritu rudo. Entonces aquí la diferencia, hermanos, es la pronunciación. Si usted regresa a la página, usted puede ver suave. No altera la pronunciación de la palabra y no se translitera. Entonces aquí la palabra, tenemos aquí tres ejemplos. Uranos. Uranos. Si usted se fija, hermanos, voy a borrar aquí. Uranos significa cielo, firmamento. También puede significar universo, ¿verdad? Pero la traducción más correcta es cielo, firmamento. Sí. Aquí lleva un espíritu suave. Ahora, la regla dice que el espíritu siempre va al inicio de la palabra en la primera vocal. Pero si hay un diptongo, ¿qué dijimos que era un diptongo? Dos vocales juntas, el espíritu pasa a la segunda vocal. Por eso en la Biblia ustedes van a leer que la palabra uranos lleva el espíritu arriba de la Y y no de la omicron. Entonces, aquí la palabra se dice uranos. Ahora, la regla de la gramática del griego moderno dice que cuando hay una OU, no se pronuncia la omicron, se pronuncia solamente la U. Entonces dice uranos. Uranos. Ya en la transliteración en español decimos Uranos o Urano, que es el nombre del planeta, ¿verdad? Urano. Pero en griego es Uranos, ¿sí? Uranos. Siguiente ejemplo. Dice ahí agapao. Agapao. En la primera letra tenemos. Ahora, esto es el acento, ¿verdad? Esto no lo contemplen ahorita. Pau. Sí, el acento siempre va en las vocales y el espíritu también siempre va en las vocales. Acento y espíritu siempre van en las vocales. Va a haber ocasiones en las cuales en la primera vocal van a encontrar acento y espíritu juntos, como en el caso de ángelos, por ejemplo, que hace rato lo veíamos, estaba el espíritu y luego el acento. ¿Sí? En este caso la palabra agapao, ¿sí? Agapao, que significa bueno o útil, ¿verdad? Bueno o útil. Aquí no cambia, la pronunciación es agapao. Después la siguiente palabra ustedes la conocen. Eclesia. Eclesia. ¿Sí? Eclesia. Eclesía, que lleva un acento en la iota. Eclesía. Igual. Eclesía. Espíritu suave. Estamos viendo los ejemplos de espíritu suave, eclesía, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos el espíritu rudo. Entonces dijimos, en el espíritu suave no cambia la pronunciación, es igual. Como está escrito, así se dice. Iglesia, significa iglesia. En la definición más adecuada es asamblea. Eclesia significa asamblea, ¿verdad? Pero nosotros la hemos transliterado como iglesia. Una reunión.
una asamblea. Entonces decían los hermanos, vamos a la asamblea, vamos a la iglesia. Ya ahorita es asambleas de Dios. Muy bien. Eclesia. Vamos a los ejemplos de espíritu rudo. En el espíritu rudo, hermanos, dice que el espíritu rudo, cuando hay espíritu rudo en las palabras, esto sí altera la pronunciación de la palabra. Entonces se pronuncia como una J. Es como si una J antecediera la vocal inicial. Y muchos cuando lo traducen, le ponen una H, pero la pronunciación es como una J. Es como si te dijera un hálito. A ver, háganle así. Así comieron taquitos de harina, hasta acá olió los frijoles. Se crean. Entonces, aquí en este caso esta palabra ya la vimos. Hagios, santo. Hagios. Aquí vemos solamente la palabra. Aquí aparece, hermanos, un espíritu rudo y un acento agudo. Hagios. Ustedes ven dos líneas arriba de la letra. Es porque primero es el espíritu y lo segundo es el acento. Ahorita vemos los acentos, pero primero estamos en el espíritu. Hagios. 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 Siguiente palabra. Jamartía. Jamartía. Si ustedes estudian teología, se van a encontrar con el estudio de la jamartiología. ¿Qué significa jamartiología? El estudio del pecado, porque la palabra jamartía significa pecado. No voltee a ver a nadie, por favor. Jamartía, ¿verdad? ¿Qué se estudia en la jamartiología? Se estudia la caída del ser humano, la caída del hombre, ¿verdad? En la caída original en el huerto del Edén. ¿Y qué significa la palabra pecado? ¿Verdad? Estudiamos teológicamente el pecado en sí, ¿verdad? Entonces, la jamartía tiene el espíritu rudo en la primera vocal. Ahora, yo quiero que usted vaya a la siguiente palabra. Aquí puedo escribirlo. ¿Cómo pronunciamos esa palabra? Dios. Dios. Aquí tenemos tres vocales, pero la regla aquí está. El espíritu va en la segunda vocal y la Y, por ser Y, también se puede decir como I, más la unión de la iota es gios. 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 ¿Qué significa gios? Hijo. Hijo. Muy bien. Gios, hijo. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Dijimos que la diferencia entre el espíritu suave y el espíritu rudo era la pronunciación. Si hay un espíritu suave, la pronunciación es igual que como está escrito. Si hay, no se altera. Si hay espíritu rudo, hay que agregarle la J. Entonces, esa es la pronunciación como tal. Entonces, eso es algo importante aprenderlo, sobre todo en la pronunciación, cuando vamos a decirlo, ¿verdad? Luego decimos agios, amartía, ios, ¿verdad? Entonces, eso puede igual malinterpretar el mensaje. Bien. Uranos, la regla gramatical del griego moderno es del diptongo como tal, ¿verdad? Desaparece la O, la O y se pronuncia solamente la U, Uranos. Cuando son las dos vocales entre la O y la U, O y U. Sí, digamos que la O es vocal corta y la Y es vocal larga. Normalmente, hermanos, ustedes ahí donde está la lista del alfabeto, abajo vienen cuáles son las vocales cortas y largas. Si enfrentamos una vocal corta con una larga, pues la vocal larga se va a comer a la corta, entonces desaparece la primera, se pronuncia la segunda. Pues en este caso la Y es una vocal larga, ¿sí? Y la Omicron es una vocal corta, entonces se pronuncia la U, ¿verdad? Como tal. Y así ustedes analizan las vocales entre cortas y largas y así es la regla que va a suceder, según la gramática del griego moderno. Ahora, si ustedes no quieren seguir la gramática del griego moderno, porque dice usted, la escritura está en koiné, así que no tiene nada que ver, usted puede decir ouranos, pero va a tardar más en decirlo. Ese es el único problema. Hay una palabra que ahorita vamos a analizar, que es la palabra kai. Kai. Aquí tenemos un diptongo.
Kai, y dijimos que cuando hay una alfa y una iota, se dice como ¿verdad? Entonces aquí la palabra es que, pero hay muchas personas que lo pronuncian como Kai porque ya se les quedó, ¿verdad? Cualquiera de las dos maneras está bien dicho, nada más que según la gramática del griego moderno es que, ¿verdad? Y, por ejemplo, dice Neo y Daniel, ¿verdad? Daniel, pues Neo y Gao, perdón, y Daniel, ¿verdad? Gao y Daniel, o Gao y Eleazar, ¿verdad? Entonces la palabra I, la I de adición, ¿verdad? ¿Sí? Pedro y Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo. Entonces estoy hablando de Pedro Picapiedra y Pablo Marón. No, no es cierto. No estoy hablando de los de la Biblia. Entonces es una I de adición solamente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, entonces esa es la diferencia. Vamos a los acentos, hermanos. Hay tres clases de acentos. Dijimos que todas las palabras en griego tienen acentos, ¿sí? Están los acentos, primeramente los agudos. Los acentos agudos. Entonces, el acento agudo es simplemente una tilde, una línea. Está así, sobre la vocal. Recuerde que los acentos también solamente van sobre la vocal, no sobre las consonantes. El acento agudo se escribe solo sobre la vocal de la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que se escucha más fuerte, ¿verdad? Hace rato lo mencionamos, ¿verdad? Corazón, ¿verdad? Apóstol, ¿sí? Pastor, ¿verdad? Pues Eleazar, la sílaba más fuerte es la que se escucha es la sílaba tónica, ¿sí? Entonces señala la intensidad, dice, el acento agudo puede estar sobre cualquiera de las tres últimas sílabas, conforme se acentúa en el griego. Tenemos aquí tres ejemplos. La palabra curios. Esta palabra, ¿se acuerdan qué significaba? Señor. Curios, Señor. Esta palabra, si la dividimos, es curios. Curios. Está sobre la penúltima. Curios. Curios. Aquí tiene un acento agudo. Siguiente palabra, lambano. Lambano significa recibo. Recibo. Lambano. Muy bien, lambano. Está en la penúltima también. Lambano. Tenemos la palabra matetés. Matetés está en la última sílaba, ¿sí? Matetés significa alumno. Alumno. Ustedes son matetés, ¿verdad? Son matetoi. Ustedes son matetoi porque es plural, matetoi. Matetés. Es alumno. Entonces aquí, hermanos, vemos que simplemente aparece la tilde. Ahora, hermanos, la buena noticia es que ustedes no van a ir por el mundo, ¿verdad?, poniéndole acentos y espíritus a las palabras. Lo que hacemos nosotros es ir a la Biblia en griego, leer la palabra, ya está escrito así. Ustedes nada más esto lo hacemos para interpretarlo, ¿verdad?, para entenderlo. Por eso lo estamos viendo ahorita. No es que usted va a ir traduciendo palabras en español al griego, no, es que usted va a ir a la Biblia, va a leerlo en griego y ya. De ahí usted mira, esto es un acento, ese es un espíritu, ese es un acento agudo, ¿verdad? Simplemente para eso lo hacemos, para identificarlo como tal, ¿verdad? No es que usted va a traducir. Dígame, hermano. Sí, el ortográfico o diacrítico es el que no aparece, ¿verdad? El diacrítico es el que no aparece, el prosódico es el que está ahí, ¿verdad?, como tal. El ortográfico es el que se pone en español. Sí. Tenemos el segundo acento, que es el acento grave. A diferencia del agudo, hermanos, la gráfica del grave es así, es hacia el revés, ¿verdad? Es al revés. Usted lo va a identificar en la Biblia y si encuentra una línea al revés, que es un acento, pero está invertido, eso es un acento grave, ¿verdad? Se escribe solo sobre la vocal de última sílaba, ¿verdad? ¿Sí? El acento grave indica el descenso de la identidad tónica. Es decir, que el acento grave es lo opuesto al agudo. En el agudo usted lo pronuncia más fuerte, en el grave se pronuncia más abajo. Así que la sílaba anterior se pronuncia más fuerte. Yo les decía hace rato el ejemplo de Kai, ¿verdad? Kai lleva el acento grave, ¿verdad? Pues aquí suceden dos accidentes. La unión entre la alfa y la iota da a es que, pero también el descenso el grave, del acento grave, indica que si decimos Kai, es Kai, ¿verdad? Entonces la I se pronuncia más abajo. Kai, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces esa es la diferencia. Tenemos otra palabra. Tenemos la palabra ego. Y aparece así la palabra, mira. Está el espíritu suave
y acá aparece el acento grave. Si lo dividimos silábicamente es go. Ahora, este no tiene acento, eso solamente es el espíritu. Pero ¿por qué se pronuncia más fuerte este que este? Si este es el que lleva acento, pero es que el acento es grave. Y la regla dice que el acento grave disminuye la pronunciación. Entonces lo que hace es que esta la aumenta. Ego. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Este no lleva acento. El acento está acá, pero el acento es grave. Y la regla dice que el acento grave disminuye la pronunciación vocálica. Entonces aquí vamos abajo. Entonces para que haya esto abajo hay que subir el anterior. Entonces ego. ¿Sí? Ego, por eso se pronuncia así. Siguiente palabra. A ver, díganme qué dice ahí, hermanos. Agatos, ¿verdad? También significa bueno. Maestro bueno. ¿Verdad? Agatos, hermano, pero acá está el acento. ¿Por qué no dice agatos? Bueno, porque cuando dividimos en sílabas, ga, tos, pero lleva aquí un acento grave, este va a disminuir, entonces este va a aumentar, es agatos, agatos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces es la regla de la pronunciación de los acentos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es el acento? ¿Cuál es el siguiente acento? Es el acento circunflejo. ¿Alguna vez has escuchado acerca de esto? Esta palabra, circunflejo. El acento circunflejo, hermanos, es la unión entre el acento agudo y el acento grave, y que se hace como una hipérbole, vamos a decir así, ¿verdad? Sube y baja, por eso se grafica como esto. Esta es la gráfica. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra, ese es un artículo, to, tenemos una iota, ¿verdad? Entonces, la palabra, hermanos, se va a alargar un poco en la vocal donde está el acento circunflejo, ¿verdad? Porque hay una unión entre el agudo y el grave, entonces sube y baja. ¿Verdad? A ver, digan conmigo, ¿verdad? Todos van a pasar, ¿verdad? Entonces, entonces esa es la pronunciación, se alarga un poco y sube y baja. Entonces, tenemos el primer ejemplo, paz. A ver, díganlo, paz. Paz, sube y baja. Lo estamos exagerando un poco, pero así es paz. ¿Sí? Siguiente palabra, dulos. Dulos. ¿Sí? Teú. Teú significa de Dios. ¿Verdad? Teú. Palabra, fos. Fos. Muy bien. Entonces, luz. Entonces, vemos, hermanos, cómo en el circunflejo se alarga la pronunciación, ¿verdad? Y esto hace la diferencia entre los tres acentos, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que identificarlo, ¿verdad? Porque esto está muy común. Dije, esto aparece siempre en todas las palabras, en el Nuevo Testamento aparece. Eso es algo que debemos de conocer. Muy bien, estamos en receso, pero antes de ir al receso, los últimos, solamente vamos a ver los signos de puntuación, los diacríticos, ustedes los pueden leer, es algo muy sencillo. En español, igual que en griego y en inglés, hay signos, hermanos, de puntuación que nos ayudan a saber cuándo para la oración, cuándo le damos seguimiento, ¿verdad? Cuándo hay que hacer cuándo se acaba la oración, cuándo pausamos, cuándo es una interrogación. En griego, hermanos, estos son los signos, hermanos, taliterados. Si usted en griego ve un punto, este punto significa punto. Punto final, ¿verdad? Punto y seguido, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Si usted ve una coma, la palabra, ese signo significa que una coma, hay que parar, ¿verdad? Pero el punto alto, hermanos, ese no lo tenemos por lo menos en español no está. Si usted ve un punto alto, es decir, que termina la palabra, digamos que termina la palabra y ve un punto así, se llama punto alto. Ese punto alto puede significar dos cosas. Puede ser un punto y coma, o puede ser dos puntos, como para cuando decimos, me da 2 tacos, entonces ponemos 2 puntos. El primero, que sea de frijolitos con chorizo. El segundo, ¿verdad? Que sea ¿verdad? Entonces hay una lista, ¿verdad? Fui a la tienda y compré 2 puntos, ¿verdad? Refrescos, aguas, tortillas. Entonces los 2 puntos, hermanos, que nos hablan acerca de un sistema de situaciones o de acciones que vamos a hacer o algo por el estilo. Entonces, en el contexto del pasaje vamos a interpretarlo. Usted lee el pasaje y cuando vea un punto alto, usted tiene que interpretar a qué se refiere eso que está diciendo. Entonces, al leer, usted va a saber. Y lo último que encontramos es el punto y coma. En griego, si usted ve un punto y coma, no es un punto y coma, es una interrogación. En griego no hay signos de interrogación, tampoco hay signos de exclamación.
¿sí? El signo de exclamación se interpreta a través del caso vocativo y que más adelante, si nos da oportunidad el tiempo, se los voy a explicar. Pero el signo de interrogación no hay, así que es a través del punto y coma. Si usted ve un punto y coma en griego, eso es una pregunta. Cuando interpretamos la Biblia es importantísimo que lo sepamos porque a veces decimos una oración como algo que sucede cuando es una pregunta, ¿verdad? Entonces podemos llegar a malinterpretar un pasaje si no le ponemos la importancia al signo de punto y coma, porque podemos, hermanos, malinterpretar. Así que tenemos que considerarlo. ¿Pueden salir al descanso? No sé cuánto tiempo tenemos. 10 minutos. Ok, y ahorita seguimos, hermanos. Recuerden que es una introducción, hermanos. Así que vamos a tener muchas cosas que nos van a quedar pendientes, pero quiero darles un poquito más de información, ¿verdad?